porque hay un montón de familias que han sido invitadas en el día de hoy y que están recientemente inscritas en la inscripción de abril. Yo soy Gisela Maxwell, yo soy la directora del registro de adopción con competencia en toda la provincia. Les damos la bienvenida junto al equipo del organismo, que ahora las voy a nombrar, y la invitada especial que tenemos, que en un ratito se las voy a presentar, a esta primera jornada que teníamos pensada para el año, que la hemos titulado por autoría de quien la va a llevar a cargo, es ¿Qué sabemos de adopción? Quienes me acompañan es parte del equipo, es todo el equipo puntualmente del registro de adopción, que son las psicólogas Verónica Stanislao y Karina Ortiz, las asistentes sociales que son Dana Lucero y Marina Barreras, y la médico pediatra Lidia Caunedo, del área legal Viviana Toselli, y del área administrativa, los chicos que nos están haciendo de soporte acá en el piso, Luciano Castagli y Alejandra Solís. Hoy tenemos una invitación especial, que nosotros tenemos el honor siempre de trabajar muy bien con ella en pos de los niños. Doctora Silvina, que ella es jueza de familia de la ciudad de Cutralcó y también es una de las integrantes del Consejo Consultivo del RUBA, que este año, hace no menos de un mes, nos ratificó su designación en el cuerpo consultivo como integrante, representante del Poder Judicial, del cuerpo consultivo que tiene este organismo, junto con la doctora Marcela Roveda, que es defensora del niño de acá de la ciudad de Neuquén. Yo no quiero restarle más tiempo a Silvina, que va a ser muy enriquecedora la charla con ellos. La idea es escucharla en su exposición, en su presentación. Luego, un poco explicarles la modalidad de que a través del chat ustedes puedan escribir las preguntitas, los interrogantes, las inquietudes que tengan para que las contestemos. Nosotros tenemos pensado dar por finalizado este espacio a las 14:15, 14:20, es el espacio del que disponemos. Con lo cual, tampoco quiero dilatar más esta presentación y esta bienvenida que les quería dar en nombre del organismo. Silvina, si te parece, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Primero veo ahí, buenas tardes o buenos días, depende, como sea. Primero comento, alguien estaba diciendo que no escuchaba, si quieren recién. Una persona decía que no escuchaba. ¿Están todos escuchando bien? Supongo que sí, ¿arrancamos? Sí, sí. Bueno, primero les agradezco a todos los que están, a todos y a todas las que están conectadas del otro lado. Siempre creemos que es un esfuerzo esto de estar conectados en Zoom todo el día, los que lo estamos haciendo ahora por trabajo. Hay alguien que dice no se escucha nada. Quiero saber si es un problema solo de esa persona o si es un problema de mi audio. Nosotros desde acá te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces, la persona que no escucha, no hay manera, por ahí díganle por el chat, chicas, por favor, que pruebe a apagar la cámara, tal vez esa es una opción. Claro. Tal cual. Claro, bueno, Esos que no entonces sigo. apaguen la imagen, o sea, la cámara, y si no, la otra opción es a través de auriculares, que también se puede, digamos, como, bueno, mejorar. Pero escribíselo en el chat, Vero, porque si no, no te está escuchando la recomendación. Dale. Ahí está. Perdón, pero nos interesa que todos, por favor, estén en lo posible escuchándonos. La idea es, bueno, primero vamos a empezar de nuevo, le agradezco a Gisela que me invite, le agradezco al equipo del RUA, que para mí son fabulosas siempre, y todos, a Luciano no lo conozco en persona, pero a todas las otras personas que nombraron sí,
y son realmente gente con la que siempre se puede contar para trabajar en las cuestiones de niñez. Y ahora son polifacéticas, además, hacen de moderadoras, de trabajadoras de Zoom, de todo. Les agradezco, como decía, a todos los que están ahí del otro lado, escuchando. Y les digo que para nosotros, o por lo menos para mí como jueza, es un gran placer y una instancia de felicidad estos momentos, porque la tarea judicial no siempre es una tarea muy del todo siempre gratificante, y las oportunidades de compartir con otros, de pensar con otros y de reflexionar con aquellas personas a las que nosotros estamos destinando nuestras decisiones, no son habituales y son para aprovecharlas. Como decía Gisela, esto es el título, lo elegimos, aunque ella dice que lo elegí solo yo, pero lo pensamos juntas, y nos pareció que el primer encuentro del año era conveniente hacer una mirada general y un paneo sobre lo que es el proceso de adopción o lo que es la adopción, y esto no significa que se va a agotar en lo que hablemos hoy. Por supuesto, van a poder ustedes hacer preguntas, pero además seguramente van a surgir muchas cuestiones que se pueden profundizar en el resto del año, o por mí o por cualquier otra de las personas que van a seguir convocando en estos momentos de capacitación, que no son de capacitación como una clase. Vero me preguntaba el otro día si iba a armar un PowerPoint o algún documento para transmitir esto que vamos a conversar. Y yo le dije que lo había pensado y decidí no hacerlo porque no es una clase. Esto es una posibilidad de pensar juntos, de reflexionar, de compartir con ustedes aquellas cosas que a nosotros nos toca cotidianamente abordar cuando hablamos del proceso de adopción. Me pareció también importante decirles un poquito, 30 segundos, de quién soy yo, porque a ustedes, nosotros habitualmente, cuando hacemos los diagnósticos, les preguntamos de todo. Hablábamos con Vero y decíamos, sabemos si tienen mascota, si tienen perro, si tienen gato, si les gusta jugar al fútbol, si les gusta jugar al vóley, sabemos de todo de ustedes, y ustedes se entregan a nosotros o nos cuentan su información, y nosotros quedamos como algo a veces bastante alejado, y no se sabe mucho ni quiénes somos, ni qué pensamos, ni qué hacemos. Yo les voy a contar, no demasiado porque no es que me voy a dedicar a hablar de mí, pero que yo soy abogada, soy de Cutralcó, nací en Plaza Winkle, crecí aquí, me fui a estudiar a otro lado, volví, y ejerzo en mi pueblo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, acá estoy. Soy soltera, tengo hace 11 años una pareja de un señor soltero, que tiene sus hijos, cada uno vive en su casa, con lo cual nuestro modelo de familia no es para nada el modelo de familia tradicional. Y la verdad que así nos va bastante bien. Entonces quería esto simplemente contarles, y pertenezco a una familia numerosísima, donde somos 17 primos, que yo siempre digo cuando hablo de mis primos, que son más hermanos primos que primos hermanos. Así que imagínense la idea de familia, y sin embargo yo vivo sola en mi casa y mi pareja vive solo en su casa. Cuento esto porque cuando nosotros los jueces tomamos decisiones, las tomamos considerando que todo lo que tiene que ver, sobre todo con familia y con niñez, está lleno de matices, está lleno de incertidumbres, está lleno de cosas diferentes de cada familia, de cada niño, y nos atraviesan nuestras subjetividades, nos atraviesa lo que somos, cómo hemos crecido, cómo vivimos, y para esos momentos siempre debemos acudir a dos cuestiones fundamentales. El trabajo transdisciplinario, trabajamos siempre con otros, trabajamos con psicólogos sociales, porque hay licenciados en servicio social, hay asistentes sociales, hay trabajadores sociales, o sea, trabajamos con los sociales, con los psicólogos, con otros abogados, con los diferentes operadores en los procesos de medidas excepcionales de los niños, trabajamos con todos, y la otra herramienta es la ley. La norma es la que nos aporta a nosotros
un marco para tomar decisiones. Pero como dije, cada situación y cada historia de los niños son diferentes, como cada historia de ustedes y de las familias son diferentes. Entonces, cuando hablamos de qué es la adopción, es un proceso que está regulado en el Código Civil, pero está lleno de mitos urbanos que se han ido construyendo durante décadas y que algunos de esos mitos estamos invitados a pensarlos y a reflexionar. Voy a ir mencionando algunos, seguramente no los vamos a agotar porque debe haber otros tantos que yo no conozco, pero el mito es, hay un montón de niños esperando y las familias que tienen amor para dar no se encuentran con estos niños. No. Puede haber muchos niños, y puede ser desalentador escuchar esto para ustedes que están esperando, pero debo decir la verdad. Puede haber niños en procesos de medidas excepcionales, ahora les voy a contar qué es eso, que son procesos de protección de niñez, pero que no se haya declarado la adoptabilidad. Entonces, puede haber muchos niños en guardas con otras familias sustitutas o momentáneas, o depende cómo lo llame cada provincia, pero no tienen una declaración de adoptabilidad. Puede haber niños que estén en instituciones, pero no tienen declaración de adoptabilidad. Entonces, este gran mito de la cantidad de niños esperando no es tal, sobre todo en nuestra provincia, donde en general, cuando se dictan las adoptabilidades, todos los jueces que estamos en la provincia, le estamos avisando al RUA en el minuto 1 para que el RUA empiece a buscar entre las personas inscritas para comenzar a hacer los procesos de determinación de las capacidades. Entonces, esos niños de los que ustedes probablemente escuchen, que existen o que están en medidas de protección excepcional. Y aunque esto no es estrictamente el proceso de adopción, es el proceso que da nacimiento a la declaración de adoptabilidad. Porque también está el mito de hay bebés. Y debemos haber tenido en la provincia, seguramente Gisela sabe, pero no sé cuántos, poquísimos bebés, poquísimos, porque esta situación un poco de novela en la que hemos visto que dejan el bebé abandonado, casi no existe. Existen las situaciones de detección de vulneración de derechos de niños. Nosotros, Estado, tenemos el compromiso de respetar los derechos de los niños en el marco de la Convención Internacional de Derechos de Niños. En ese respetar los derechos, uno de los primeros que debemos trabajar el Estado, y para eso estamos los jueces, están los organismos proteccionales, los defensores de derechos de niños, es mantener a los niños viviendo en su familia de origen. Ese es nuestro deber y es nuestro trabajo primordial. Entonces, ante la vulneración de derechos se debe trabajar para eso. Cuando esto no es posible en la familia de origen, en la familia inmediata, nuclear, se busca dentro de la familia extensa, dentro de los referentes afectivos del niño. Si esto no ocurre, puede ser que se disponga esta medida excepcional, que es cuando los niños van a ir a vivir a una institución o van a ir a vivir a alguna familia que esté inscrita en los programas de acogimiento temporario. En ese tiempo de la medida excepcional, lo que establece la ley es que en 180 días debemos trabajar para revertir las condiciones que causaron el dictado de la medida. Ejemplo, había negligencia en el cuidado, durante 180 días hay que trabajar para revertir esa negligencia. ¿Qué ocurre? Y ahí es uno de los temas que suelen ser controversiales. Los 180 días no suelen ser suficientes. Entonces las medidas a veces se prorrogan más de lo debido o más de lo recomendable. A veces en ese prorrogar la medida de los 180 días, logramos que las familias modifiquen conductas y los niños vuelven a estar con su familia de origen. Entonces, ese estadio de los niños en el modelo en la medida de protección excepcional no es todavía la declaración de adoptabilidad y no es que los niños están ya para que busquemos una alternativa en una familia de las que están inscritas en el RUA.
La gran mayoría de los niños que hoy hay en instituciones de la provincia de Neuquén están en medidas excepcionales, no en declaración de adoptabilidad. Hay algunos pocos que están en declaración de adoptabilidad que o están en procesos de vinculación, o están porque ya se ha comenzado a trabajar con alguna familia, o tienen una sentencia que está apelada porque la familia de origen apela y dice no acepto esto, pido que lo revisen otros jueces, pero la mayoría están en medidas excepcionales. Otra de las cuestiones que suele ocurrir es la mirada de la familia matrimonial, heterosexual, y que esa es la única que nosotros vamos a elegir, y como si tuviésemos una valoración conservadora. Nada de eso ocurre. Todavía usamos a veces palabras que no son las más correctas, así como se suele decir menores y en realidad la palabra es niños, a veces decimos evaluar y en realidad es diagnosticar, o a veces todavía usamos algunas palabras de otros modelos mentales o de otros paradigmas. Pero lo que hacemos cuando tenemos familias o personas que estén solas, pero que también constituyen una familia, porque no es el modelo matrimonial, nosotros, cuando digo nosotros, no es que los jueces, los equipos hacen diagnósticos de compatibilidades adoptivas. ¿Qué es eso? A través de entrevistas, de encuentros, de todas esas conversaciones que tienen con ustedes, se va determinando qué posibilidades tienen de vincularse con alguno de los niños que pueda estar en declaración de adoptabilidad. En ese diagnóstico se va buscando no a la familia esta del modelo del viejo Código Civil, que era la familia matrimonial y de mamá, papá, no, se busca a la que para ese niño resulte la mejor opción. De hecho, en general, cuando llegan estos momentos, trabajamos con lo que sabemos del niño, con las familias sí, son familias para los niños muchas veces, con aquellas personas que han estado cuidando al niño, que pueden ser aquellas personas que trabajan en las instituciones, o las familias cuando han sido familias momentáneamente. Incluimos a todos en ese proceso para poder hacer un diagnóstico lo más acertado posible para trabajar en eso que es la compatibilidad adoptiva. En esa determinación de compatibilidades adoptivas, que es algo que se viene trabajando siempre con las familias desde un tiempo previo, porque ustedes, muchos, los que son nuevos, que mencionó Gisela, probablemente todavía no han sido entrevistados, no conocen a las duplas o a las chicas de los equipos, pero todo eso desde el RUA ya se va gestionando y se va gestando con antelación a que tengamos la declaración de adoptabilidad de un niño o de varios niños. Pero llegado el momento, se vuelve a trabajar sobre eso. Ahora que elige un niño o varios niños, otro de los mitos es que vamos a recibir un niño solo, casi sin una historia, como dije antes, el bebé o casi bebé. Como yo les cuento esto de la medida excepcional, es muy probable que hayamos desde el Estado, no los jueces, porque la medida excepcional se trabaja desde las Defensorías de Derechos del Niño, desde las instituciones, desde el Ministerio de Desarrollo, hayan trabajado para procurar la permanencia del niño en la familia de origen. Entonces ha ido transcurriendo tiempo, porque, como dije, es lo deseable, no solo para nosotros, para la Convención de Derechos del Niño es la que nos impone esa obligación de mantenerlos a los niños. Entonces, ahí en la familia de origen. Entonces se va trabajando, puede ser que crezcan. O, en general, esto se produce en familias que tienen, por lo general, más de un niño. Entonces nos vamos a encontrar con grupos de hermanos. Y con todos esos grupos de hermanos, nuestra obligación es considerarlos, además de individualmente, a ese niño en particular de cada caso, a ese niño con sus hermanos. Tenemos que mirar al grupo de hermanos para trabajar después con todos ustedes. Esas son las realidades. En Argentina, la estadística indica que las adopciones en general son de lo que se llama segunda infancia. O sea, todas estas cuestiones que por ahí yo les digo, y capaz que a ustedes les genera temor,
o alarma. Supongo que tienen que ver con otra gran cuestión, que es la obligación de conocer los orígenes. Eso que seguramente a ustedes se los plantearon en las entrevistas, o que ustedes saben que es obligación de conocer los orígenes, tiene que ver no exclusivamente con el compromiso que tenemos, como dije, como Estado y como todos los que intervenimos en este proceso, de respetar la historia de esos niños, que no es exclusivamente respetar que sepan que son adoptados, en el caso de que hayan sido muy peques cuando los adoptan. Es saber que son adoptados, pero también conocer su origen y su historia. La historia los hace ser quienes son. Y acá yo quiero tomarme unos minutos con esto, porque si bien es imposible que yo sepa lo que cada uno de ustedes puede sentir al respecto, puedo atisbar el temor que habitualmente les surge a aquellas personas que están inscritas para adoptar cuando se van a encontrar con un niño de 8, de 10, de 12, el temor a la historia, a lo que le haya pasado, a cómo transitar eso acompañando a ese niño o a esos niños. Y a nosotros los jueces, o por lo menos no sé si no puedo hablar por todos, pero a mí me pasa, cuando yo escribo las sentencias de declaración de adoptabilidad, tengo que pensar fundamentalmente que le voy a decir a ese niño o a esos niños que estoy tomando la decisión de ya no insistir con su familia de origen. Les tengo que decir por qué, porque las sentencias deben ser fundadas. A veces esos por qué son situaciones dolorosas para ellos. Escribirlas puede ser hasta, puede parecer innecesario, entonces tengo que encontrar la manera de decir alguna cosa que para ellos puede haber sido dolorosa, pero que resulte lo suficientemente claro y sensato para que la decisión de un juez de dejar de trabajar para que ese niño permanezca en su familia de origen sea valedera. Voy de nuevo porque por ahí dije muchas cosas. Tengo que escribir de una manera amigable para ese niño que en algún momento va a poder leer esa sentencia. ¿Qué fue lo que a mí me hizo decidir que ya no va a continuar estando en la familia de origen? Y aquí pueden venir relatos que sean de momentos difíciles para ellos, pero que esos relatos, que no tienen que relatar puntualmente lo que les haya pasado, a ustedes también es muy probable que les generen ciertos temores. Lo importante es que ustedes deben saber, y también yo se los debo decir para poder decirles que no es culpa de ellos nada de lo que ocurrió, porque si esto queda como ambiguo y no les explico, todo lo que no se dice puede entrar en la fantasía que ellos suelen sentir de la deslealtad con la familia de origen, o de haber causado ellos, haber hecho ellos alguna cosa por las cuales los jueces decidimos que ya no van a ir con sus familiares originales. Lo debo decir, y se los debemos decir a ustedes, que deben también recibir a esos niños con toda esa historia, para poder acompañarlos en ese proceso, en esto que la gente que sabe mucho dice de ahijamiento. ¿Cómo ustedes van a poder ahijar a esos niños con las realidades que tengan? Nosotros confiamos en que todos ustedes, para ustedes, yo entiendo que hay siempre ansiedad, frustración, angustia en el proceso de espera. Sé las cosas que se ponen en juego, los proyectos, lo que pensaron, lo que planearon y que no ocurre como lo deseaban. Pero confiamos siempre, por eso es que ustedes los cuidamos, y yo decía esto que me da mucha felicidad estar, confiamos en que ustedes van a poder hacer esos esfuerzos de poder acompañar a nuestros niños en esos procesos, porque son niños que, para que tomemos esa decisión, han atravesado un momento difícil. Difícil, son de diferentes tenores de las dificultades. Algunos son más graves, otros menos graves, pero siempre son difíciles. Imagínense que tomamos la decisión de no insistir con la familia de origen.
Y cuando yo digo lo del no solo saber que sos adoptado, es saber cuál es tu historia, porque esa historia ellos la conocen, desde algún lugar saben exactamente que esto los constituye. Y si la familia que los recibe no los recibe con todo ese bagaje y no los acompaña en ese proceso, es un poco como negarlos. Y ahí es donde nos podemos encontrar con procesos que sean más complejos. También nosotros, Estado, y cuando digo nosotros somos todos esos actores que yo fui mencionando, el Ministerio de Desarrollo, el hospital que detectó una situación que le pareció de maltrato, la escuela que descubrió que este niño venía desnutrido, todos esos actores que vamos tomando intervención, el hogar donde lo recibieron y lo acompañaron y jugaron con él y le hicieron hacer la tarea, y había cuidadores con los que se encariñó, o otro niño que le pegaba, pero que era como el primito con el que vivía en el hogar y que después los extraña. Todos esos que intervenimos tenemos obligaciones de darle respuestas, obligaciones de respetar su identidad, obligaciones de acompañarlos en este proceso. Ellos solamente tienen derechos. Ellos exclusivamente tienen derechos. Y esto viene también de la mano de otro de los grandes mitos, que era: vamos a darles hijos a aquellas familias que por alguna X razón no los pueden tener. Y no es eso el proceso de adopción. Parece que estoy llamada como a dar muchas malas noticias, ¿no? Como decir muchas cosas que no son las más, las chicas las veo ahí a Vero y a Marina, no son las más agradables a veces de escuchar, pero son las importantes de escuchar porque así los vamos a sacar buenos. La idea es que lo que le tenemos que dar es a esos niños la familia que originalmente no pudieron tener. Y por eso también nosotros debemos estar acompañando en todo el proceso. Por eso dije que a veces seguimos usando palabras viejas y decimos evaluar la guarda o el seguimiento de la guarda. Y en realidad lo que tenemos que hacer no es que los evaluamos, porque la palabra evaluación suena a un examen, le voy a poner nota, vamos a ver a quién le fue mejor, cómo califican. Y no se trata de eso. Nosotros tenemos que estar para ustedes, como estar para los niños, para acompañarlos en esos procesos de encuentro, de vinculación, de cuando hay guardas en los procesos de guarda, acompañarnos, estar, responder las dudas, los interrogantes, porque hay muchas fantasías que existen acerca de o idealizaciones acerca de estos momentos del encuentro y del proceso de conocimiento, de guarda o de adopción. Todo va a ser maravilloso. Y los niños suele ocurrir que se encuentran y si no es a los días, es a las horas o a la semana, empiezan a decir mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. Suele ocurrir esto. Y si no estamos muy atentos, y yo entiendo que cuando les dicen, la primera vez que le dicen, ¿vos sos mamá? Les debe pasar de todo. Me imagino que a ustedes les debe generar una cosa impresionante. O sea, ¿cómo será eso? Pero tenemos que tener la prudencia de saber que esos tiempos de los niños deben ser respetados. Y también los tiempos de ustedes. Y que ustedes tienen que poder atreverse a tener miedo, a plantearnos, no, por ahí no a mí, pero no porque no me lo puedan plantear, sino que a los equipos que acompañan, pero también a los jueces después, los temores, los interrogantes, que no, insisto con esto, la idea de que nosotros los vamos a estar examinando para decirles, no, listo, es lo que a veces alimenta los misterios. Y esos misterios no están buenos porque cuando sabemos qué es lo que está pasando, cuando sabemos cuál es el temor, cuando sabemos que el niño empezó a generar una crisis en el proceso de encuentro, solo ahí vamos a poder empezar a trabajar para ver qué hacer. Si hacemos como que todo está bien, nada podremos hacer. Ustedes todos deben haber tenido, aún los que ahora estén solos, deben haber tenido algún momento de su vida alguna relación sentimental. Y saben que si en esa relación sentimental hacemos como que nada pasa, en algún momento eso estalla. Entonces,
qué mejor cuando se trata de un niño, sobre todo, que está llegando a una familia que lo recibe después de haber atravesado historias que, no, como dije, no siempre son fáciles. Qué mejor que estar atentos a que si hace alguna manifestación de reclamo, de crisis o de lo que sea, nosotros poder plantearlo para recibir el apoyo y el acompañamiento de los que estamos para eso. Como decía, hay una definición, hay proceso, hay plazos, y hay todas instancias pautadas en la ley acerca de cómo debe ser el proceso de adopción. La definición que tiene, otro gran mito, hay que cambiar la ley de adopción. Mito, pero... Y hay un colectivo de pañuelos, no me acuerdo qué color, para hablar del cambio de la ley de adopción. A mi entender, ojo, esto probablemente haya otras opiniones. El problema hoy, en la actualidad, no es la ley de adopción, porque los plazos de la ley de adopción son acotados, son claros y son precisos. Las dificultades eventualmente que tenemos es en esa etapa previa que yo les decía de las medidas excepcionales, donde a veces, en lugar de los 180 días, estamos más tiempo. Me ha pasado de las dos experiencias en mis intervenciones como juez. Las experiencias en que la extensión de los 180 días resultó en que esas niñas o esos niños volvieron con sus mamás felices de volver más, habían hecho esfuerzos y procesos para estar mejor, y me ha pasado que, aún transcurrido más de los 180 días, esas familias no pudieron hacer ningún cambio y tuvimos que decretar el estado de adoptabilidad, y esos niños comenzaron vinculaciones con otras familias. Pero el proceso de la ley, del código, cuando se decreta el estado de adoptabilidad, es rápido. Rápido que no quiere decir vamos a hacer las cosas apuradas. Rápido porque nosotros decretamos los jueces la adoptabilidad y le debemos notificar a los progenitores primero que nada. ¿Por qué? Porque los progenitores son los que están en condiciones de apelar, de decir, no estoy de acuerdo con esto que el juez o la jueza decidió. Recién después que ellos apelan, y se apelan, a veces no, pero otras veces sí, y las decisiones de los jueces son confirmadas, el RUA comienza su trabajo de buscar la familia. Ahí cuando busca la familia, no es que empieza de cero, busca en función de todo esto que yo decía, que ya ha ido haciendo diagnósticos. Pero en esa búsqueda empieza a decir, a ver, ¿cuál de esto, este niño, más allá de que obviamente hay un orden de prelación, pero dentro de ese orden de prelación se busca en ese orden a la familia que se ajusta más a las necesidades de este niño o de este grupo de niños. Y se van a encontrar con que tenemos niños de 12, niños de grupos de hermanos, de 2, 4, 6, 8, de 12 y 10 y 4, distintas realidades. Niños que van en adoptabilidad 1 y los hermanos no, porque los hermanos están con la madrina, con el padrino, pero este niño no. Entonces que la familia tiene que aceptar y respetar que ese niño que recibe va a tener que tener un vínculo con sus hermanos, y que el hecho de tener un vínculo con sus hermanos significa el posible encuentro con la familia de origen, aunque sea cuando va a ver al hermano, que puede ser que esos niños tengan una declaración de adoptabilidad con una mamá o con un papá que por sus condiciones personales no lo puede cuidar, pero que mantener el vínculo con esa mamá o ese papá es recomendable, y van a tener ustedes que transitar ese pánico, ese temor y ese terror que les debe dar de recibir un niño y decir, ¿cómo hago si aparece la mamá? Porque ustedes capaz que no se animan a decirlo y tienen que decir, sí, vamos a respetar los orígenes, sí, porque lo tienen que decir y es lo que esperamos nosotros. Pero tienen terror que les toque el timbre un día a la mamá. Entonces, estas cosas que las tenemos que hablar y que se las tenemos que decir y que ustedes tienen que saber que existen, tendremos que encontrar los mejores mecanismos para trabajar con eso. Porque si lo dejamos como de esto no se habla, el día que la mamá va y dice quiero tener contacto, o el que el papá dice quiero tener contacto, ustedes se van a encontrar en una angustia y una desazón absoluta sin saber cómo y qué hacer. Porque esto ocurre. Yo les dije que iba a contarles cosas de mí. Una de mis mejores amigas, pero de mis mejores amigas con la que yo vivía en La Plata cuando estudiaba,
muy neurótica, igual que yo. Primero voy a contar sus cosas, total, ella ni siquiera vive en la provincia de Neuquén. Tenía que primero recibirse, después esto, después aquello, después todo así. Entonces, después que se casó, no se iba a embarazar enseguida, porque tenía que ir a no sé dónde, cuántos viajes, y bla, bla, bla. Entonces, cuando fue que se casó y que cuando dijo, bueno, ya no me cuido más, descubrieron ella y su marido que no se podía embarazar. Y fue durísimo, porque ella toda la vida quiso ser madre. Entonces, ese proceso durísimo de que a muchos de ustedes habrán atravesado, de los no sé cuántos tratamientos invasivos, y de dejar no solo el cuerpo, sino el patrimonio en esos tratamientos, y muchos de las parejas y todo, llegó un momento en que obviamente agotaron eso, porque también había que agotar eso antes de inscribirse. Entonces, cosa que tampoco está mal, pero digo, ella tenía todo cuando se inscribieron con la expectativa del mito, ¿no? De 0 a 3. O de 0 a 2, no recuerdo en provincia de Buenos Aires cómo era. Y un día lo llamaron para decirle que había una niña que tenía 5, creo en ese momento, 4, y si ellos lo querían pensar. Y ella, bueno, estaba ahí. Bueno, su marido le dijo, no tenemos nada que pensar, sí. La recibieron, comenzó la guarda. Al poco tiempo le avisan que esta mamá estaba embarazada. Pero cuando ellos todavía estaban en el proceso de guarda, y que había un hermanito, pero ese hermanito, en provincia de Buenos Aires tuvo que atravesar todo el proceso de la medida de protección, aun cuando la hermana mayor ya tenía la declaración de adoptabilidad, todo el proceso, y ella sabía o asumía que en algún momento ese hermanito iba a estar en adoptabilidad y que lo más probable es que lo iban a vincular con su hija, porque ella era su hija, y vivió y bueno, en algún momento se lo dieron al cuidado, en medida de protección, sin declaración de adoptabilidad. Y tuvo que transitar el encuentro con la mamá, que lo iba a ver. Y cuando lo iba a ver a él, también veía a la hija más grande. Lo tuvo que transitar, con muchos temores, con mucha dificultad. Claro, ella a mí me lo contaba porque soy amiga, no porque soy la jueza de su trámite. Y me contaba todo lo que le pasaba, y todos los miedos, y las horas de sesión de terapia, y cómo sus hijos lo iban viviendo. Bueno, lo fue transitando. Hoy ella tiene a los 2 niños, el más chiquito es modelo 2020, la sentencia, modelo pandemia, le decimos nosotras, pero todos esos procesos que les pasan a todos, y a todos nos dan temor, si nosotros les decimos que nada de eso va a ocurrir, y nos encantaría decirles que todo es lineal, y como las novelas, nos estamos perdiendo la chance de trabajar con ustedes. Y como yo dije, el Estado tiene, entre otras obligaciones, estas instancias de trabajo con ustedes. Por eso tener una clase, esto es un pensar con ustedes, en que les podamos decir las cosas que ocurren, las cosas a las que están convocados, las cosas que a nosotros como personas nos convocan, porque, como les dije también, somos abogados, somos jueces, somos directores del RUE, equipo técnico, defensores de derechos del niño, pero nos toca trabajar también con los sentimientos, con los nuestros, con los de ustedes, fundamentalmente con los de los niños. Porque esos niños, como ustedes se dieron cuenta, yo voy hablando siempre de lo que a ellos les pasa, porque son los protagonistas. Porque el gran cambio, y ese sí que fue un cambio absoluto y radical en los modelos de pensar el derecho de familia, fue cuando dejamos de tener la mirada tutelar del niño, que no era niño, era el menor objeto de tutela, así era, menor objeto de tutela, al niño sujeto de derecho. Tan sujeto de derecho que es un ciudadano, solo que es un ciudadano que está creciendo, pero titulariza en sí todos los derechos que cualquiera de nosotros, pero los titulariza con un plus, porque nos pone a nosotros en la obligación de ponerlo por encima de cualquier otro deseo y de cualquier otra necesidad. Y en esa obligación es que a mí como jueza me toca trabajar, y nuevamente, feliz y placenteramente con ustedes, porque mientras más ustedes no sepan, entiendan de cómo es este proceso, cuando yo tenga otra sentencia de adoptabilidad,
mejor va a ser trabajar con todos ustedes, porque nos vamos a encontrar con familias que se van a atrever a decir, y la verdad que a mí me da mucho miedo que tener que llevarlo un día a ver a las primas, porque ahí, y si viene la madre, y que nos hagamos la pregunta y encontremos alguna respuesta, no es que las tenemos, porque como dije también, cada uno de ustedes es distinto, cada uno de los procesos de declaración de adoptabilidad es distinto, cada niño va a ser distinto, incluso en los grupos de hermanos van a ser diferentes. Ahí se van a encontrar con realidades, suele ser que el hermano o la hermana mayor asumió un rol adulto, porque ha habido padres negligentes, por eso llegamos a este lugar, y se ha ocupado de cuidar a sus hermanos. Entonces, cuando aparecen unas mamás o papás, o papá, o mamá, o sea, que los están cuidando, se generan controversias. Porque, ¿qué le decís vos a mi hermano? ¿Qué le decís vos a mi hermana? Si era yo el que hasta ahora, o la que hasta ahora los cuidaba y les decía qué hacer. Los niños, además, cuando no han podido ser niños en los primeros años de vida, porque no ha habido un adulto que les permita ser niños, cuando tengan el lugar y la posibilidad, van a ser todos los niños que puedan, se van a portar todo lo mal que puedan, van a hacer todos los berrinches que se les ocurran, porque es lo que tienen que hacer. Bienvenidos que lo hagan, porque se están sintiendo que tienen dónde y que tienen con quién. Ustedes tendrán que lidiar con eso, por supuesto, y nosotros tendremos que estar, ahí estarán Vero, Dana, Marina, todo el mundo, Karina, que como no la veo en la pantalla que yo tengo, todos nosotros y los equipos que estuvieron en los hogares para acompañar y para asistir. Porque hay dos palabritas nada más que yo quiero decir antes de que vayamos a la pregunta, porque voy mirando la hora y estamos más o menos en tiempo. Que son la incorporación y la integración. Se producen estas cuestiones. Y la incorporación, que es incorporar al niño a la familia, es el esfuerzo de los adultos. La integración se produce por los vínculos, por estas cosas maravillosas que ocurren entre los seres humanos, donde nos empezamos a relacionar unos con otros. Y en eso es cuando se produce la integración. Pero el gran esfuerzo se lo pedimos siempre a los adultos. Y antes de las preguntas, que estoy mirando, creo que estamos para las preguntas, chicas, ¿o no? ¿Sí? Tal cual. Les voy a una sola cosita. Gisela dice que yo le escribo cosas muy sentimentales, pero que yo, a mí me gusta cuando escribo las sentencias decirle algo a los niños, fundamentalmente a los niños, porque ellos tienen, entre otros de los tantos derechos que tienen, estos pibitos, está lleno de derechos, tienen el derecho de los papeles. Ellos pueden, cuando quieran, o cuando puedan, ver sus expedientes. Por eso es que yo hablo siempre, y siempre se lo digo a los equipos, la prudencia con la que hay que escribir. Esta dificultad que les decía, ¿no? De ser prudentes en cómo escribimos, pero de decir lo que hay que decir para que sea fundado y razonable. Entonces yo les escribo y les explico cosas, porque en definitiva ellos son los dueños de la historia esa. Y hay una frase que tenía para hoy, para contarles a ustedes, porque Galeano, me gusta, Gisela, ¿qué le vamos a hacer? Es así, que dice, yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia, y nosotros somos las historias que vivimos. Esto es para que piensen ustedes que esos niños vienen con una historia, y que ustedes están invitados a hacer otro capítulo, otra parte de esa historia, acompañándolos, respetándolos, y seguramente vamos a tener vinculaciones exitosas. Bueno, los dejo que me pregunten o que las chicas me digan lo que quieran. Gracias. Bueno, gracias Silvina. Bueno, no sé cómo ustedes la habrán escuchado, cómo lo habrán percibido, cómo es que han tomado la exposición, la charla que nos ha brindado Silvina, pero lo que yo sí puedo, como a modo de conclusión y sin terminar todavía, porque falta el espacio de preguntas y lo que ustedes quieran expresar, así de sencilla y de clara es ella para trabajar. Por eso empecé el espacio de hoy contando que para nosotros es un honor trabajar con ella porque así como ustedes la escuchan con esta frescura, con esta sencillez, es como se trabajan los procesos. Y lo digo a esto
con las buenas y las malas, porque hemos tenido buenas y malas juntas con Silvina. O sea, hay veces, como el proceso mismo regula la conducta de personas, y esto nos excede, hay veces, por más que seamos el Estado y tengamos el cuidado y las mejores prácticas ponemos en cada caso con mucha dedicación, tanto ella como nosotras, desde nuestro organismo. Lo cierto es que hay veces que no han salido los resultados esperables, o ha dado un giro al proceso y que por ahí no era el que originariamente habíamos pensado. Por eso lo aclaro y lo digo, que con las buenas y las malas que hemos vivido con Silvina, con ella podemos trabajar con esta claridad, con esta sencillez y con esta cercanía. Esperamos que ustedes también la hayan percibido de igual manera. Y con relación a lo del texto de sus sentencias, yo sí se lo destaco y se lo destacamos, estoy hablando yo, pero en esto lo compartimos todo el organismo. Ella, sus sentencias, yo ya las he comentado con colegas y con profesionales de nivel nacional, porque son empáticas. Son sentencias que tienen una característica que yo no las he visto en la lectura de otras sentencias, y he leído algunas ya. He leído varias. Ella, cuando escribe, se nota que se pone en el lugar de aquel niño que capaz que no la va a leer a la sentencia en ese mismo momento en el que ella la dictó, o a los poquitos meses, pero capaz que la va a leer cuando su capacidad, su desarrollo, su madurez se lo permita, o sea, la inquietud de él. Y coincidimos muchas de que cuando lo lean, cuando los destinatarios de esa sentencia los lean, van a recibir con ternura la decisión, ¿no? En esto que decía Silvina, tratar de ser lo menos traumático posible, pero sin restarle a la verdad. Muchas veces los expedientes en los que se trabajan, la mayoría de ellos son muy crueles, las realidades muy duras, y bueno, esta jueza se caracteriza por tener un texto como distinto a los que hemos leído. Por eso también ella lo refiere, porque yo siempre se lo destaco, ¿no? Viene una sentencia de Silvina y como que todas nos ponemos así, nos detenemos un minuto a leerla, porque nos es muy grato contar con una jueza que se dedique en estos términos a las situaciones. Bueno, no hables más de mí, déjalos que pregunten, porque además me subí el handicap cada vez más, y ahora ¿qué hago la próxima? Déjalos que pregunten ellos. No, doctora. Sí, ellos agradecen por Muchas gracias. su claridad, su compromiso y, bueno, la posibilidad de conocer, ¿sí? Desde tu lugar y desde tu ejercicio. De hecho, bueno, voy a leer una que dice que es la primera vez, a pesar de que yo sé que muchos de ustedes que vienen participando de muchas jornadas ya venían proponiendo, queremos escuchar a un juez, inviten a un juez. Bueno, hoy se concreta. Y bueno, agradecen, dice, es la primera vez que escuchamos a una jueza desde el humano, y realmente es una gran oportunidad de aprendizaje en todo este proceso. Bien, aquí tenemos una primera pregunta. Gracias. Que tiene que ver con parte de toda la charla que has realizado, y quiere saber a qué te referías cuando decís giros, ¿sí?, en los procesos. Dice, ¿a qué se refiere? Cuando digo cómo, perdón. ¿A qué se refiere con giros en los procesos? Me parece que esto lo dijo Gisela, Sí, los giros en los procesos, pero yo lo explico igual. A modo de... No, lo explico, no te preocupes, no te preocupes. Porque por ahí genera cierta inquietud y lo vamos a aclarar. Gisela habla de un proceso en particular que vivimos juntas, que fue traumático para ambas, o triste, no sé. Aprendizaje, porque de eso aprendimos. Hay una opción que seguramente a ustedes les informaron, que es la posibilidad de recibir niños que aún no se declaró el estado de adoptabilidad, en lo que sería la medida excepcional, pero que ya la recibe una familia que está inscrita en el RUA.
seguramente a ustedes les contaron que existe esa opción. Vieron que yo les dije, cuando estamos en la medida excepcional, esa parte que es previa a la adoptabilidad, previa a la intervención del RUA, esa parte del proceso en general se da o en instituciones o en familias de acogimiento. ¿Qué nos dice la ley provincial? Cuando son niños muy pequeños, bebés, donde todo lo a priorístico indica que vamos a declarar la adoptabilidad. ¿Y a qué me refiero con lo a priorístico? No hay papá, no hay mamá, no aparece nadie, no tenemos nada, está el bebé en el hospital una semana. ¿Qué hacemos? Podemos hacer. Podemos preguntarle a una familia de las inscritas en el RUA, claro, ahí alguien lo está diciendo, son los 24 y 25. Le preguntamos a una familia de las inscritas en el RUA si recibiría a ese bebé sabiendo que aún no tiene la declaración de adoptabilidad. Cuando tomamos esa decisión los jueces es porque estamos creyendo que es lo que va a ir a la adoptabilidad, y que para qué lo vamos a mandar con una familia de acogimiento que se genera en esos primeros días, ese primer mes de vinculación con un otro, para que después vaya con esta familia en definitiva que va a ser la adoptante. En general ocurre así, pero no siempre ocurre así. Entonces, nos tocó en una oportunidad, teníamos una niña, lo voy a decir porque además salió en todos los medios, entonces por eso, que tenía casi 2 años y no tenía filiación. ¿Qué quiere decir no tenía filiación? No estaba inscripta. No había acta de nacimiento en toda la provincia de Neuquén, en toda la provincia de Río Negro, rastreamos por todos lados, con lo cual no tenía, y la tenían unos chicos que decían que eran sus tíos. Las cuidaban como podían, ellos vivían como podían. Entonces buscamos una familia del registro, porque no había afiliación, pero resulta que después apareció un abuelo y se armó toda una cosa, bueno, ahí hubo un giro del proceso. Cuando hay declaración de adoptabilidad firme, como yo les dije, que eventualmente se pudo apelar, que pasaron los días para que apelen y no apeló, o que aún habiendo apelado, la Cámara o el Superior Tribunal, o sea, las instancias superiores confirmaron, ya no va a haber giro del proceso. Puede haber dificultades en la vinculación, todas esas otras de las que hablamos, pero no giro del proceso judicial. Claro, a eso me refería yo cuando hablo de distintos giros del proceso, porque, a ver, lo perfecto es que el registro, como decía Silvina cuando conversaba con nosotros, es que decretaba la adoptabilidad de un niño por un juez de la familia y firme esa sentencia, es decir, que ningún madre biológico interpone un recurso ante la Cámara para que se revise esa decisión y dice, no, nosotros queremos asumir la crianza del niño, estoy hablando de padres de origen, recién ahí nosotros intervenimos ofreciéndole la terna de legajos de posibles familias a los jueces. Lo cierto es que hay veces que el proceso por distintas razones se extiende tanto en el plazo que cuando el legislador provincial ha dictado la ley provincial que nos regula, pensó en una solución alternativa en beneficio de los niños, de que puedan ser incorporados a posibles familias que terminen siendo las adoptivas. Es una institución que es una de las pocas provincias que tiene esta solución y que ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque no es que los jueces piden así sin ton ni son, o nosotros brindamos a los jueces estas soluciones para todos los casos, no. Son casos puntuales. Hoy recién Silvina contaba el caso de la afiliación desconocida de la niña o el niño, es justamente lo que prevé. Cuando no se sabe quién es la madre o el padre, o se sabe quién es la madre, no está inscrita la niña, la madre hace mucho tiempo que no tiene contacto con la niña, la deja al cuidado, al descuido, digamos, por así sintetizarlo, y se desconoce quién es el padre. O sea, hay de parte del padre, cuál es la filiación, se desconoce. Son puntuales casos, o nos ha ocurrido de los poquísimos casos que hemos tenido de niños abandonados en la vía pública, donde el juez lo primero que ha hecho, nos ha tocado con jueces de acá de la capital, de Neuquén Capital, es que nos ha pedido urgente una familia del RUA, pero que adhiera a ser convocado en estos términos. Sí, como para tranquilidad, les cuento, en el juzgado yo he dictado ya 2 sentencias de niños
de bebés que fueron en esas circunstancias. No me tocó a mí hacer las guardas, a mí me tocó hacer las trámites de adopción de 2 bebés que fueron en ese contexto a familias. Entonces, en general, para hacerlo, hemos mirado muchas cosas previas y tomamos esa decisión, lo hablamos con los defensores de derechos del niño, lo hablamos con el RUA, no es que es una cosa intempestiva, pero pueden ocurrir algunas circunstancias extraordinarias. Avanzando en la jornada, Silvina, quería compartirte que la verdad que tenemos una excelente convocatoria, más de 100 familias. Queríamos contarte que son de toda la provincia, de Butarranquil, Zapala, San Martín de los Andes, que te saludan y te agradecen por tu clara exposición y bueno, y muchos cariños también de Rincón de los Sauces, Villa La Angostura. De todas las localidades de las provincias tenemos familias que están escuchando atentamente esta jornada que, como vos decís, es un encuentro, donde es un encuentro de formación, de aproximación a la temática, que creemos que ha sido muy, digamos, muy clara también, pero muy completa en todo el paradigma de la adopción, que trabajamos también fuertemente en entrevistas, en las jornadas, pensando siempre en el niño, en lo que necesita ese niño, que, bueno, comparto con todas las familias, que vos también considerás, no solo en la sentencia, que esa sentencia sea clara, sino también lo escuchás, que tenés audiencias con el niño y que también en función de cuál es su deseo con respecto a la familia, con respecto a la localización, también consideraste eso, si querés contarnos un poquito. Ah, sí. Como dije, son tantos los temas, y si bien los tenía punteados, la escucha del niño es fundamental. Cuando yo les hablé que el niño es sujeto de derechos, es absoluto, es pleno esto, no es que tiene derecho para que le digamos como una mera enunciación. Tiene derechos para opinar, tiene derecho para que yo considere su opinión, y para que además de considerarla, le diga qué valoración hice de eso. O sea, yo le tengo que hacer una devolución además a los niños. Como dice Dana, yo tengo como práctica habitual en las medidas de protección, o sea, antes de la adoptabilidad, ya los escucho y los conozco, voy sabiendo qué va pasando con ellos, no es que estoy todo el tiempo escuchándolos o llamándolos, porque también resulta bastante traumático para ellos ir al juzgado, o aún cuando yo vaya a las instituciones encontrarse, genera estrés. Pero conozco de lo que les pasa, de sus intereses, de sus necesidades, y cuando resuelvo la adoptabilidad, siempre hablo con ellos antes y después. Hablo con ellos antes, cuando estoy en condiciones de dictar la sentencia, para ver qué tienen para decirme. Me ha pasado de niños que me dicen, yo no quiero ser adoptado, yo no voy a ser adoptado. Y también me ha pasado de niños que me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y voy a tener abuela? ¿Y tendrán mascota? ¿Tienen patio? O sea, preguntan esas cosas. Cuando ellos tienen confianza, preguntan lo que para ellos es la duda. Y ahí es donde a nosotros nos sirve mucho de lo que ustedes cuentan. Ahora estamos en una vinculación, haciendo, no sé si están ellos o no hoy, estamos en una vinculación y no nos habían contado que tenían mascota. Nos enteramos el día de la entrevista, pero... Y el niño con quien están vinculando, le parecía re importante que la familia tuviera un perro, y ellos no nos habían contado eso. Entonces, son todas esas cosas que los niños preguntan y que nosotros, por supuesto, los jueces debemos considerar. Si quieren vivir en un lugar o no. A veces dicen, no, yo no quiero volver a tal lugar. O a veces, porque tuvieron que ir a un hogar, en Cutralcón no hay una institución. Entonces, nos puede pasar que vayan o a Neuquén o a Zapala. Y a veces dicen, quiero seguir en mi escuela, en la que ya están. Quieren seguir con sus compañeritos, y son cosas que nosotros tenemos que respetar, porque han estado tanto tiempo alejados de otros vínculos, que los vínculos que han construido los debemos respetar. Entonces, estas son las cosas que por ahí Dana trae a colación, yo escucho. Y tantas otras que ellos me dicen y dicen, no lo escribas, no, queda guardado. Siempre. En general lo que yo hago es grabar las audiencias con ellos, para concentrarme en ellos, para no estar atenta a lo que escribo. Las grabo
y previo preguntarles, por supuesto. Para los niños es súper fácil, todo lo que tenga que ver lo tecnológico, lo audiovisual, siempre quieren ser grabados, no les genera ningún inconveniente porque para ellos son tecnológicos, entonces aceptan la grabación y después van y miran y me dicen, ¿me mostrás cómo está? Y de esa manera tengo reservado, porque también pienso, según lo que vaya a pasar en el proceso, es algo que les puedo dar guardado para ellos, no solo ese momento de esa audiencia, el momento de la audiencia cuando les comunico a las familias seleccionadas, porque el otro día no me acuerdo si lo hablábamos con las chicas, creo que sí, es casi filmar el parto. Cuando me ha pasado de contarles que han sido seleccionados y tener que grabarlo, eso es un momento para ustedes fabuloso, pero yo después se lo he mostrado a algún niño. Y a ellos les da muchísima felicidad ver cómo se alegran las familias que los va a recibir. Y me dicen, ¿vos me podés dar eso? Sí, claro. Bueno, entonces, todo esto habla de cómo ellos son el protagonista del proceso. Así es. Tal cual. Bueno, y en esto también sumar que muchas veces ellos solamente piden esto, una familia que me sepa cuidar, que me trate bien, no piden una mamá que tenga el pelo tal, o sí, no van a cuestiones físicas, ¿sí? Van a roles, a funciones, anhelan el cuidado, la atención, la mirada, esto que conlleva justamente la incorporación y la integración, que son dos procesos significativos en la situación vincular, que es el proceso de vinculación y la construcción, ¿no? De ese vínculo que es de a poco, que se suma a lo que ya hemos trabajado en las anteriores jornadas. ¿Se acuerdan de los que participaron del equipo del 102? Sobre cómo construir un vínculo, qué era construir un vínculo y todo lo que ello implicaba en cuestiones de tiempo y en lo singular individual a cada uno, ¿no? Frente a un otro que está por conocer, ¿no? Con todo lo nuevo y lo diferente. Sí, una sola aclaración que se me había pasado y que cuando hablé de todo está pautado en la ley, está pautado el proceso de lo que se llama la guarda preadoptiva. Cuando nosotros ya tenemos al niño en declaración de adoptabilidad, la familia seleccionada, y vuelvo a aclarar que cuando yo digo familia, de modo alguno estoy atravesado por el modelo tradicional. Familia es uno solo, una sola, digo, porque que se queden tranquilos. Mi mirada de familia es cualquiera, todos. Por eso les conté cómo es mi familia. Inclusiva. Exacto. Entonces, cuando tenemos al niño en declaración de adoptabilidad, tenemos la familia, se conocen, comienza habitualmente un proceso de vinculación. Tenemos que respetar esos tiempos, esos momentos, eso que va transcurriendo, y después viene el proceso de lo que se llama la guarda preadoptiva. Según la ley, la guarda preadoptiva debe durar un máximo de 6 meses. Ese es el único plazo que siempre lo digo, lo pongo en condicional. La ley dice eso, pero siempre tendríamos fundamentos para hacerlo un poco más extenso o un poco menos extenso. Porque hay algo claro, los tiempos, y no quiero hacerme la psicóloga, pero los tiempos subjetivos, los tiempos de lo afectivo, no son necesariamente los tiempos que marca la norma. Puede o no. Y si las familias que están en el proceso de encontrarse, de incorporar, de integrar, siente que tienen una línea de meta ahí a los 6 meses y que tienen que hacer todo corriendo, apurados para llegar a los 6 meses y que todo esté, esa presión creo que puede forzar cosas y que ustedes no se atrevan a contar, esto que decía antes, no se atrevan a contarnos, capaz que vienen los primeros 3 meses de la luna de miel total y de repente empiezan a haber crisis y ustedes no las dicen porque se está acercando el límite. Entonces que puedan saber que existen estos límites, pero con fundamento se podrá encontrar la posibilidad de decir un poquito más. Pero eso, nada más, quería comentarles, porque es de esto de los procesos de los que hablaba recién Vero, que tiene que ver con ponerle un límite para que no sea indefinido, pero también atender la realidad de cada familia. Exacto, de cada proceso, ¿no? Que es sumamente singular y que tiene que ver justamente con la particularidad y el trato que se le da a cada caso, de cada situación de cada niño o grupos de hermanos que llegan e ingresan a este registro con su estado de adoptabilidad decretado. Bien. Bueno, siguen apareciendo mensajes de agradecimiento por la claridad en las explicaciones.
Bueno, Susana Pintos ha enviado un mensaje para todos ustedes para que integren la página de Facebook y puedan unirse y tener ahí un punto de encuentro también y de formación que es totalmente pertinente y oportuno en este camino que empiezan a recorrer. ¿Hay alguna... Por ahora, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quieran hacer por el chat? Bueno, es el momento. Y si no, si lo quieren hacer habilitando el micrófono, alguno que no quiera escribir, no hay problema. ¿No? A ver. Lo que es importante por ahí, retomando lo del plazo que hablaba Silvina recién, lo que sí es cierto es que la ley tiene que fijar necesariamente plazos, porque eso es una de las críticas que hemos tenido como sistema, de que el anterior Código Civil no establecía parámetros de tiempo determinados, entonces ahora los tenemos, a pesar del que el plazo de los 6 meses de la guarda al que refería recientemente Silvina ya existía, o en cierta manera existía, no sé si exactamente con la misma redacción. Pero me parece que lo que queremos comentarles a ustedes, contarles de que en realidad el proceso de la formación del vínculo, de la creación del vínculo, del apego, del nombre que le quieran poner y de lo que vaya transitando en ese proceso, va por fuera del plazo ese. Digamos, es probable que ustedes se encuentren en procesos donde a los 6 meses un juez decrete la adoptabilidad, un poco más, un poco menos el plazo, pero el proceso está en construcción. Por eso lo que me parece que Silvina quiere transmitir, y en esto compartimos, es tratar de no sentirse como adultos y como posibles o futuros padres adoptivos, esta presión de que en los 6 meses tiene que estar dado todo. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción con una persona, como cualquier relación, transita y se van produciendo variables y situaciones que van viviendo, y lo mismo va a ser con los hijos adoptivos. Como cualquier otra relación, con similares o iguales circunstancias y situaciones que haya que vivir, ¿no? Lo que sí es cierto es que la ley nos impone este plazo, que como bien es del derecho de familia y sin hacer abuso de esto, podrás llegar a ser flexible, pero lo que sí es cierto es que lo del proceso, lo del vínculo que se vaya a generar entre padres e hijos, madres, padres e hijos e hijas, va capaz a ir por un carril diferente, no va a estar tan avanzado como para sentir que ya haya una sentencia y que un juez me hace padre y toda esa historieta. Eso lo debemos cumplir porque es una manera de darle seguridad al niño, de darle una certeza a él como incluido en una sociedad que le da garantías y de un Estado que está atento y que está atinado a los plazos que nos imponen para resolver su situación. Ahí vi dos preguntas, una bastante controversial, pero no por mala, sino por controversial, por lo que nos genera qué pasa cuando fracasan los procesos de vinculación, y otra hablaba de las vinculaciones por Zoom, y cómo ha afectado la pandemia a los procesos. Voy a contestar primero la más fácil, que es la de los Zoom. Nos hemos ingeniado con las herramientas que contamos, de la mejor manera posible. Por ejemplo, la última en la que hablábamos hace un rato, no me quedó otra que entrevistar a las familias por Zoom. Fue así. Nos hubiese encantado que llegaran al juzgado, pero fue por Zoom. Después los procesos se empiezan, puede ser un poquito por Zoom, un poco de que se encuentran con todos los protocolos, con muchísimos recaudos, y se va trabajando siempre pensando en protocolos de seguridad para evitar contagios, pero tuvimos un extenso tiempo durante el 2020 por un decreto del Superior Tribunal de Justicia, razonable además, en que se prorrogaron la vigencia de todas las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas medidas excepcionales, las que yo les digo de los niños en procesos que están en instituciones o en otras familias, fueron prorrogadas porque no podíamos avanzar por la pandemia. Pero eso significa perjuicio para los niños que siguen en una institución y no podemos avanzar con el trámite. Bueno, estuvo prorrogado durante muchos meses, insisto, era razonable en ese momento, no es que lo cuestione, era razonable porque no sabíamos nada qué hacer, cómo hacer, no podíamos circular, no podíamos nada. Hoy estamos trabajando, encontrándole la vuelta,
lo que podamos y como podamos. Sí, se avanzó. Ahora, la pregunta más difícil, perdón, ¿quieren agregar algo? Agregaba que se avanzaron en los procesos, las situaciones que llegan en estado de autoridad las estamos trabajando. El equipo sí. del RUA trabajó en un protocolo donde fuimos readecuando todas nuestras tareas, incluso las entrevistas, y voy a dar respuesta a esta pregunta que sigue, así te dejamos, Silvina, para la otra pregunta, sí, que es controversial y es bastante amplia, ¿no? Porque atiende a muchas aristas con respecto al fracaso de la vinculación. Bueno, las entrevistas de admisión estamos agendando ya lo que queda de todo este semestre hasta junio, inclusive post feria judicial, ya estamos notificando, ¿sí? Así que estén atentos a sus correos que han notificado en el momento de la inscripción, ¿bien? Esas entrevistas también son por Zoom, ¿bien? Dado que, bueno, tiene que ver con todo este, reacomodamiento que hemos hecho de nuestras tareas, ¿sí? Así como los procesos de vinculación, algunos en algún momento pueden llegar a tener una virtualidad, intentamos que sean presenciales, obviamente con todos los recaudos sanitarios habidos y por haber y que todos conocemos, ¿no? Entonces intentamos que se puedan hacer presencial. Si vemos que hay un impedimento climático, por alguna cuestión de cortes de ruta, que sabemos que nuestra provincia en este momento está bastante limitado por este tema, bueno, intentar algunos encuentros a través de la virtualidad, pero siempre vamos a procurar, y vamos en esto a comprometerlos a que puedan asumir el traslado y la posibilidad de la presencialidad con los niños. ¿Se entiende? Para esta construcción en el momento del proceso de vinculación. ¿Sí? Con respecto a las entrevistas de admisión, decirles esto, que estén atentos a sus correos, estamos agendando, ¿sí? Y las mismas se desarrollan bajo esta modalidad, que sería virtual. Bueno, la pregunta es importante que tengan en cuenta esto, porque yo veía que Melissa Ríos, que está consultándolo y que es esta bonaerense instalada en Andacollo, que he visto hoy su legajo, está recién inscripta. Entonces, ¿cuándo comenzarían las entrevistas? Melissa, lo que Vero estaba diciendo recién, es que estamos con las familias que se anotaron todo el año pasado. Recién a ellas a estas familias las estamos ubicando en lo que va del año. ¿Por qué? Porque el equipo no solo hace evaluaciones o como bien decía Silvina, corrijamos procesos de diagnóstico, también trabajan en los procesos de vinculación, entonces están como con muchas cosas a la vez y no se puede volver el tiempo atrás, digamos. El año pasado no es que no se hicieron admisiones, sí se hicieron, pero sí también se le dio prioridad a familias que tenían una disponibilidad amplia en cuanto a cantidad de niños y edades, que es en realidad la demanda. Si ustedes escucharon a Silvina hace un ratito, no tenemos bebés, entonces el gran porcentaje de familias que tenemos inscritas quieren bebés hasta de 0 a 3 años, por eso es que en realidad la demanda que tenemos de los juzgados es grupos de hermanos y niños más grandes, entonces damos prioridad a iniciar el proceso de capacidades parentales, de diagnóstico de capacidades parentales con esas disponibilidades. Así que los que sean recientemente inscritos, no sé si vamos a llegar este año a convocarlos, o sea, tendríamos que ver cuánto es cómo es el tema de la disponibilidad en esos legajos, cuál es la información que nos han volcado en los formularios de inscripción. Bueno, ahora sí les contesto la controversial, que por ahí se engancha con otra que decía, puede ser que haya muchos niños que se nieguen a la adopción. En realidad, cuando se niegan, no declaramos la adoptabilidad. O sea, no vamos a forzar a un niño, por eso esto lo conté en relación a la escucha del niño. Imagínense que si un niño me dice, además, yo cuando lo dije y probablemente se notó que estaba hablando de algo que pasó, era una adolescente de 14 años. Cuando ella me estaba diciendo esto,
estaba diciendo exactamente lo que ella sentía y lo que ella quería, y yo debía respetarlo y lo respeté. Entonces prorrogamos la medida y seguimos trabajando mucho con su mamá y ella volvió con su mamá. Hubo que exigirle al Estado que haga otras cosas con la mamá. Pero, así que quédense tranquilos, no vamos a obligar a un niño en un proceso que por su sola manifestación sabemos que va a fracasar. Ahora, también, y esto por ahí sería demasiado extenso, y como les dije, todas las otras cosas, no necesariamente yo, pero puede haber otros encuentros y no hay ningún problema. Porque si no, cada tema es muy profundo, y pasarlo tan por arriba puede ser irresponsable. Solo les voy a mencionar que lo que ellos dicen, lo escuchamos y lo atendemos, pero a veces no es la literalidad. Por eso hablé de la transdisciplina y de trabajar con otros. Yo escucho lo que dicen, y cuando esto, no de esta adolescente de 14, cuyo proceso y cuyo recorrido yo conocía y sabía que lo que estaba diciendo era inamovible. A veces es simplemente cuando el proceso inicia, porque todavía tiene una vinculación con familia o con los nenes y los compañeros de la institución, y les da temor, y sienten esto de la deslealtad que yo les decía, y cuando empiezan a ser escuchados en sus procesos terapéuticos y a trabajar con los equipos del hogar y a tener otros momentos, empiezan a pensar en otras cosas. No es que nosotros los convencemos de ser adoptados, para nada, pero sí empiezan a entender a veces que el proceso de volver a la familia de origen no es posible, y que hay que encontrar una posibilidad de vivir en otra familia, y que esa otra familia le puede dar un lugar de hijo o de hija que se merece. No forzamos niños. Ahora, la pregunta esta puede venir de la mano de aquella que decía, ¿qué pasa cuando fracasan los procesos de vinculación? Esa pregunta no tiene, como todo lo de familia, no tiene una respuesta. Yo suelo pensar que algo hicimos mal todos, no solamente los que están participando del proceso, o sea, no solo el niño, los niños y los adultos. Todos hemos hecho algo mal, y cuando digo todos, incluyo al juzgado, al defensor de derechos del niño, a los que trabajamos en la instancia previa, al equipo que acompaña, al equipo que hizo los diagnósticos, todos hicimos algo mal, y ahí es donde esto que decía recién Gisela del Estado, disculpen, pero viene el sol, va el sol, bajo la persiana, subo la persiana. Nosotros en esos diagnósticos y en esto que hemos ido modificándola y entendiendo cómo debemos mirar en función de las necesidades de ese niño, tenemos que reducir de la mayor manera posible, pero sabiendo que estas son emociones, personas, que no es estandarizable, reducir las dificultades, encontrando aquella familia que sea la más compatible con las necesidades de este niño. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad, y por eso es que es tan importante que ustedes digan todas sus verdades, todos sus temores y todo lo que de verdad, y no en este entusiasmo de decir, sí, acepto lo que sea. Tampoco se trabaja en forzar disponibilidades, pero sí se va trabajando en la disponibilidad, que no necesariamente es esta idealización que, como decía Gisela, yo acepto de 0 a 3, acepto niños solo, o acepto, porque no es que el adulto es el que está destinado a aceptar. Es al niño al que le buscamos la familia y el vínculo que se debe construir. Entonces la respuesta claramente no estoy diciendo qué pasa cuando fracasan, estoy diciendo cómo debemos hacer para que no fracasen. Cuando fracasan sufrimos todos, todos. Primero que nadie, él o los niños, que tuvieron un proceso en el que declaramos adoptabilidad porque hubo una familia de origen que no pudo, y ahora se encuentran nuevamente en una instancia en la que no progresa esa vinculación y que no son, entre comillas, digo, aceptados. Entonces, ellos sufren primero que nadie. No solo ellos cuando vuelven, supongan que tienen que volver a la institución en la que estaban, sufren los compañeritos porque les da pánico lo que pasó. Sufren las personas que empezaron el proceso porque se sienten totalmente frustradas. Y todos nosotros los que estuvimos involucrados, porque no, o al menos si soy yo, porque me empiezo a flagelar y decir, algo hice muy mal acá, algo no vi. Como les dije antes, en esas situaciones de toma de decisiones centrales y trascendentales, y acá sí hablo exclusivamente de mi modo de trabajar, no necesariamente es el de mis colegas, pero supongo que debe ser así. Nunca trabajo en soledad, siempre
trabajo con o el equipo de juzgado, o las chicas del RUA, de hecho yo ellas las conozco, de la primera declaración de adoptabilidad que hice, que fui a decirles, miren, estaba, no sé, Lidia la vi hace un rato, fui y digo, Lidia, son 4, están 2 en un hogar y 2 en otro, ¿qué hago? ¿Declaro por separado, juntos? ¿Cómo hago? O sea, cuando nunca podemos solos, pedir ayuda, es la única manera para hacerlo mejor. Entonces, trabajar para que no nos pase esto. Sería la respuesta a qué hacemos cuando fracasa. Aprender y trabajar de otra manera. No creo haberle dado satisfacción a la persona que preguntó, o espero que sí, no sé. Muchas gracias, Silvina, por todas tus palabras. Y acá hay una persona que quiere verte en otra jornada más. Sí. Victoria. De otra jornada con vos, exactamente. Bueno. Y porque es la tercera que estoy. Sí, es cierto. Sí, sí. Pero viste, Silvina, que cada vez estás más joven. Entonces. No, me veo, no me quiero mirar en el Zoom, mira. Y algunos son nuevos, es una mezcla de cosas que viste que no nos desconocemos. A todos los que están haciendo preguntas puntuales administrativas, legales, respecto al número de orden, renovación de inscripción, ¿sí? ¿Cuándo nos llegará la entrevista y demás? Lo pueden mandar un correo electrónico al correo del registro, así podemos dar respuesta a cada una de sus dudas puntualmente, ¿sí? Para que puedan ustedes ahí escribir. Bueno, estaríamos... Sí. Estamos viendo la hora también, que hemos acordado. Bueno, yo les quiero agradecer nuevamente. Gisela, vos sabés, me encanta, a mí me encanta. Me tuve que venir a casa porque en el juzgado tenía muy mala conexión, así que ahora tengo que volver al juzgado, pero es para que vean qué mártires somos. Pero yo disfruto esto, pero porque realmente pienso que cualquiera de ustedes puede ser el que mañana yo tenga enfrente para cuidar a uno de mis niños, así que los necesito. Es así. Así que muchas gracias, y bueno, cuando quieran, hacemos otra, profundizamos otro tema, lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que han participado en esta jornada. Son muchas familias, y es muy importante que ustedes puedan tener este espacio y que con esa escucha tan atenta y respetuosa, por sobre todo, porque la idea es justamente informarlos y formarlos en este nuevo paradigma de adopción en el que todos formamos parte, todos somos actores principales, ¿sí? Mirando digamos, al eje central que es el niño, ¿sí? Así que bueno. Yo quería comentarles que además nos acompaña gente del juzgado donde Silvina trabaja, sus compañeros de trabajo, que bueno, son compañeros nuestros también. Vuelvan a trabajar. Les agradecemos su asistencia, y también contábamos, por lo menos hasta hace un ratito, ahora no la veo yo en lo que tengo a la vista, ¿no? A una compañera de la diplomatura del año pasado, a Vanessa Aquila, que ella es psicopedagoga en la ciudad de Buenos Aires y trabaja puntualmente en adopción. Ella cursó con nosotros el año pasado una diplomatura en adopción con la licenciada Federica Otero, y conversando con ella algunos de los temas que juntas nos ocupan y que nos preocupan y que tratamos de buscarle la vuelta, ella le está dando un enfoque a la adopción en lo que es educación, que nosotros lamentablemente no hemos podido cubrir las expectativas que tenemos desde hace años, y bueno, es probable que por ahí a lo largo del año, en alguna de las jornadas que tengamos previstas para conversar y para tener con ustedes, Vanessa nos acompañe. Así que por ahí está Vanessa, y quería comentarles que bueno, que ella, además de ser una mamá adoptiva, es una profesional que se ocupa de la temática y que bueno, por ahí probablemente la tengamos. Bueno, ahí hay agradecimientos, nosotros agradecidas de todos ustedes, de la asistencia. Por supuesto que esto
no sé si ya no sabemos si nos gusta o no el Zoom, pero bueno, lo cierto es que se ha impuesto y no sé por cuándo. Pueden estar todos, que muchas veces no podían acercarse a Neuquén, ahora esto ya es provincial y alcanza a todos, así que bueno, es solo agradecerles nuevamente su participación, que estén todos presentes es muy importante para nosotras y principalmente para los niños que están en espera, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. Adiós. Chau, chau. A todos, que estén bien. Chao. Chao, Soledad. Ahí van saliendo todos. Saludan todos. Sí. Ahí están.